Dios me los continúe bendiciendo de una forma grande, poderosa y especial. Bienvenidos nuevamente a otra de estas enseñanzas que damos todos los domingos a las 2 de la tarde, hora de Venezuela, y 11 de la mañana, hora de Los Ángeles. Saludos especiales a todos los hermanos, amigos, a todos los que siempre nos escuchan. Que Dios los continúe bendiciendo grande y poderosamente. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Amén. Saludos, pastora. Amén. Ok. Entonces, vamos a ver esta parte, verdaderamente libres, y vamos a leer la historia de la mujer samaritana. Ya lo vamos a ir desarrollando. Y aquí vamos a aprender cómo Jesús trata a las personas. ¿Qué ejemplo nos da Jesús de cómo trata a las personas y dónde lleva a cada persona? Siempre las lleva a su libertad, siempre les dice la verdad. Y en esta escena, en esta historia de la mujer samaritana, vemos que Dios usó una de las mujeres pecadoras, rechazadas por la sociedad, para llevar el evangelio a una ciudad llamada Sicar, que era de los samaritanos. Recuerden que los samaritanos y los judíos no se la llevaban bien. Entonces vamos a ver esto, pero en esta enseñanza de ser verdaderamente libre, parte 5, vamos a aprender lo que es pedir. Y vamos a ver cuando ella le pidió a Jesús su libertad, su bendición. O sea, pedir no es decir, Señor, yo quiero ser libre de la pornografía, yo quiero ser libre de esto, yo quiero que tú me libertes de esto. No. Pedir es algo de lo más profundo de tu corazón, es un deseo, es un anhelo de ser libre, y pedir de la forma correcta, no con intenciones egoístas, no con peticiones egoístas. Entonces hoy vamos a aprender verdaderamente libre y cómo uno tiene que pedir, cómo puede ser esa petición pura, santa, íntegra, que a Dios le agrade. Ahora, cuando leemos el Evangelio de San Juan, capítulo 4, dice, capítulo 4, verso 1, cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Recuerde que los fariseos no veían a Jesús como un Dios, como un enviado de Dios. Lo veían como un falso profeta. Lo atacaban, lo criticaban. Como hoy en día que muchas personas piensan que Jesús no es el Hijo de Dios. Y bueno, tantas cosas que nosotros sabemos, pero ese no es el tema. Entonces, ok. Viene el versículo 4 y dice, y salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Fíjense esto, qué importante, ¿no? Entonces, le era necesario pasar por Samaria. ¿Qué representa Samaria para nosotros? Samaria representa esa parte que nosotros en la vida nos sorprende. Por ejemplo, Samaria, pasar por Samaria significa que de repente cuando tú tenías mucho dinero, maltrataste a tu familia, te alejaste de tu familia, de tus hijos, maltrataste a tu esposa, y luego te quedas sin dinero y de repente tus hijos ahora tienen más dinero que tú, pero ahora en el momento de la abundancia, tú hiciste cosas que no debías, y cuando vas a pasar por Samaria, que sería la escasez, que serían el momento de los problemas, el momento de la pobreza, el momento de la enfermedad, tú te das cuenta que al pasar por Samaria te quedas solo. ¿Qué quiere decir esto? Porque yo estoy diciendo esto. Bueno, porque Jesús, antes de esta ocasión, antes de que él pasara por Samaria, antes él envió a sus discípulos, a Juan y Jacob.
los envió a un pueblo de Samaria y les dijo, vayan y preparen, prediquen, porque yo voy a pasar por allá. Entonces cuando ellos fueron, Jacobo y Juan no los recibieron y se regresaron. Y le dijeron, esta historia está en Lucas, los que quieren buscarla, Lucas capítulo 9, desde el versículo 51 al 56. Entonces, no lo escucharon, se regresaron enfurecidos donde Jesús le dijo, Señor, haz como Elías, que caiga fuego del cielo y los mate a todos. Entonces Jesús ahí le dijo, ustedes no saben de qué espíritu son. Yo no vine a matar a las personas, yo vine a salvarlas. Eso quiere decir que primero Jesús vino a salvar a las personas y segundo, Jesús sabía que iba a pasar por Samaria, que iba algún día a pasar por ese lugar. Y yo recuerdo hace años atrás, aquí en mi casa, hubo un problema cuando Samuel, mi hijo menor, vivía aquí. Hubo un problema con un vecino y subió el papá del vecino. Y bueno, y empezó a gritar, como decimos en Venezuela, a formar un lío. Y en ese momento yo no había abierto toda la puerta, solamente no habíamos abierto la reja se ve hacia afuera. Entonces me provocó como insultarlo, pelear. Pero yo me quedé tranquilo y digo, no puedo hacer esto, yo soy cristiano. Y bueno, y lo dejé así. Le dije al Señor, disculpe, yo no sé qué, ok. Eso pasó así. Luego de muchos años después, ese señor se enferma de cáncer. Y cuando se enferma de cáncer, yo le digo a su esposa que si puedo visitarlo. Y cuando él dice, el vecino del piso 2, el pastor Bartan, te quiere visitar, él dijo, bienvenido, que venga a mi casa. ¿Por qué? Porque él un día iba a pasar por Samaria y si yo hubiera hecho como Juan y Jacobo, que caiga fuego en los cielos y los mate, o si yo hubiera peleado, esa persona ahorita estuviera en el infierno. ¿Por qué le digo esto? Porque cuando yo bajé y oré por él, que ya estaba en sus días terminales con el cáncer, él recibió a Cristo, llamó a su familia, le pidió perdón, se reconcilió con su familia porque era una persona con un carácter muy fuerte y uno escuchaba porque es un vecino que está cerca cuando él le gritaba y gritaba y yo no sé qué. Entonces, claro, sus hijos no se la llevaban bien con él. Y bueno, ¿qué pasó? Al final, esa persona recibió a Cristo pasando por Samaria, que fue el cáncer de él. Su Samaria fue el cáncer. Él se dio cuenta que su familia era lo primero. Pidió perdón, se reconcilió. Y yo por no pelear, él me permitió, bajé como 2 o 3 veces para predicarle a él. Entonces, ¿qué te quiero yo decir con esto? Que tengas mucho cuidado. Nosotros no sabemos cuándo vamos a pasar por Samaria. Hay personas que prosperan y se ganan a todo el mundo de enemigo. Y cuando viene la escasez, lo que creaste fue enemigo y quisiste ser pantallero, altivo. Entonces ahora tienes otro estilo de vida y ya no sabes qué hacer porque las personas ya te rechazan. ¿Usted sabe cuántas personas, hablando de esto, desde el año 2019, cuando comenzó la pandemia y tuvieron que dejar de trabajar muchas personas, cuántas personas de la abundancia pasaron a la escasez y muchos a la pobreza? Perdieron negocios, perdieron muchas cosas. Personas se empobrecieron. O sea, esas personas nunca pensaron que iban a pasar por Samaria. Así que ten cuidado. Ama a tu familia desde ahorita. Bendice a tu familia. Bueno. Entonces dice la Biblia que vino a la ciudad de Samaria, llamada Sicar, junto a la heredad de Jacob, que dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, dice la Biblia, cansado del camino, se sentó
así junto al pozo, y era la hora sexta, o sea, era la hora del mediodía. Y fíjense cómo cuando dice cansado del camino, tenemos que entender que Jesús también como ser humano, él era 100% Dios y 100% humano, él como ser humano tenía sus debilidades. ¿Qué aprendemos de esto? Que Jesús se sentó cuando se sintió cansado. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros no podemos explotar este cuerpo. Tenemos que darle descanso. No podemos saturar nuestra mente. Tenemos que tener descanso mental. No podemos andar con ira, con enojo de cada rato. Tenemos que aprender, como decimos en Venezuela, agarrar mínimo, tranquilizarnos, aprender y entender que claro, que Dios escucha nuestras oraciones, que somos creyentes, que tenemos trabajo, que tenemos familia, pero tampoco podemos cargarnos, porque eso nos puede llevar a una enfermedad. Entonces dice, era la hora sexta del mediodía, que hay algo que está resaltando la Biblia. ¿Por qué? Porque a esa hora sexta vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Fíjense, en ese pozo, a las 12 del mediodía, cuando el sol es lo más caliente, imagínate que había una sola persona que vino a sacar agua. ¿Qué quiere decir esto? Que esta mujer estaba ocultando o escapándose, no quería ser vista porque vino a la hora del mediodía. Una mujer a la hora del mediodía está sirviendo la mesa, está comiendo, está preparando la comida X. En cambio, esta mujer vino cuando la gente se encontraba en su casa almorzando. ¿Por qué? Ya lo vamos a ver más adelante, porque esta mujer tenía problemas sexuales y Jesús le profetizó unas cosas que ya lo vamos a ver. Entonces venía como escondiéndose. Ahora, y Jesús le dijo, dame de beber a ella. Entonces luego aclara que los discípulos de Jesús habían ido a la ciudad a comprar de comer. Y la mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. ¿Qué quiere decir esto? Que Jesús es distinto. Jesús no estaba, oye, pero este es samaritano, este no lo trato yo. Este es negrito, este no lo trato yo. Este no es armenio, este no lo trato yo. Este no es árabe, este es venezolano, este es yo no sé qué. Jesús era distinto. Dígale a su vecino, debe ser distinto. Tienes que ser distinto. Un cristiano debe ser distinto. ¿Por qué? Porque nuestra primera función es salvar almas. Claro, la primera es guardar nuestra salvación. Pero predicarle a las personas, a los pobres, a las pecadoras, a las prostitutas, a los empresarios, a los políticos, a los profesores, a los ricos, a los pobres, a los científicos, a los que barren la calle, al que vigila el edificio, al dueño del edificio. Debemos ser distintos. Debemos aprender a ganar a las personas. Porque Dios nos dio la responsabilidad de ganar almas. En otras palabras, de sacar de la ignorancia a las personas que no saben que hay una eternidad, que no saben que hay un cielo, que no saben que hay un infierno, que no saben que hay un Dios de amor que los quiere perdonar, que no saben que hay un Dios que los puede sanar, que los puede restaurar, que los puede ayudar. Esa es nuestra función principal. Entonces Jesús era distinto. Diga conmigo, yo debo ser distinto. Yo debo ser distinto. Entonces, no era como los otros judíos, juzgadores, condenadores. Imagínate que cuando se devolvieron Jacobo y Juan, dijeron que caiga fuego del cielo y los mate. Bueno, esos discípulos
Jesús los llamó hijos del trueno, imagínate tú. Y luego el apóstol Juan, cuando tú lees las cartas, dice, hijitos míos, hijitos míos. O sea, el cambio que hizo Jesús en su vida. Y yo te digo una cosa, te pregunto, y me pregunto a mí mismo, ¿yo he cambiado o soy el mismo antes de conocer a Dios? ¿Yo he cambiado o soy el mismo de hace un año, de hace un mes, de hace 2 años, o he cambiado? Debo ser distinto, porque el evangelio es cambio, es una nueva vida, dice la Biblia. Dice que todo lo viejo tiene que pasar y comenzar lo nuevo. Dice la Biblia que el viejo hombre tiene que morir y nacer el nuevo hombre conforme a la imagen de Dios. Ese es el evangelio. Entonces yo te pregunto, ¿estás en esa nueva vida o hay cosas que no, que de esa vieja naturaleza, de esa viejo hombre que todavía están latentes en tus vidas? Eso siempre tenemos que pensarlo. Ahora, entonces cuando Jesús dice dame de beber, claro que tenía sed, pero ya él comenzó una estrategia, fíjense, de cómo llamar la atención de la mujer samaritana. ¿Y esto qué quiere decir? Que tú no le puedes decir a un borracho, tú eres un borracho y te vas al infierno. No, necesitas una estrategia para ganar a alguien. Necesitas un plan para ganar a una persona. Necesitas una estrategia con la sabiduría de Dios y la sabiduría natural que Dios nos da a nosotros para poder rescatar a una persona. Inteligencia de Dios. Entonces, Jesús fue y usó una estrategia. Entonces le dice, dame de beber, porque él le quería sacar una conversación para llevar a esta persona a donde él quería. Entonces, cuando le dijo, dame de beber, la mujer le dijo eso, ¿cómo tú me hablas siendo judío? Luego el verso 10 dice, él le dice, si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que dice, dame de beber? Dice, tú le pedirías y él te daría agua viva. Fíjense, tú le pedirías. O en otras palabras, si tú conocieras, Jesús le estaba diciendo, el amor de Dios, si conocieras que yo te puedo cambiar a ti, mujer samaritana, de esa vida, si conocieras que Dios quita la amargura, que Dios quita la soledad, si conocieras que Dios quita el temor, si conocieras eso, tú y yo le pedirías y Él te daría tu petición. Y ahí está el secreto, tú le pedirías. Ahora tú dices, ok, yo tengo muchas peticiones, pero ¿cómo debo pedirle? Para allá vamos. Entonces, Jesús le enseñó que a Dios debes aprender a pedir. Todas las cosas se obtienen pidiendo, pero debes buscar dirección, debes anhelar, pedir con un corazón noble, con fe, pedir con respeto a Dios, pedir constantemente con un corazón sincero, con respeto a Dios. Entonces, verso 11, cuando Jesús le dice, tú le pedirías y Él te daría agua viva, ahí le está usando una estrategia, no le está diciendo, ¿sabes qué? Porque ella era así. Tú eres una mujer que has tenido varios maridos, tú eres una pecadora, tú no vales nada. No. Él comenzó con una estrategia y entonces la mujer le llamó la atención, le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde tú tienes esa agua viva? Ya le despertó la curiosidad. ¿Acaso tú eres mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, la cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo,
cualquiera que bebiera de esta agua volverá a tener sed. Bueno, y eso lo sabemos tú y yo. Cuando nosotros tenemos sed, buscamos agua y la tomamos. ¿Y qué sabemos nosotros? La sed se calma, pero dura un tiempo. Media hora, 1 hora, 2 horas, 3 horas, no sé, y vuelves a tener sed. Entonces Jesús le dijo que el agua natural da sed, pero el agua espiritual sacia. ¿Pero qué sacia? La sed del agua, no. La sed del espíritu, del alma. Sacia esa sed. Entonces, verso 13, Jesús le dijo, el 14, mas el que bebiere de esta agua que yo le diera, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será para él una fuente que salte para vida eterna. ¿Ves? Entonces, fíjense esto, la mujer en ese momento le dijo, verso 15, la mujer dijo, Señor, dame esa agua para que yo no tenga sed ni venga aquí a sacarla. Fíjense, en ese momento ella es una petición desde su corazón. Por favor, tengo un vacío. Dame esa agua. ¿Por qué yo les digo esto, mi hermano? Mira, si tú ves pornografía o tú no le hablas a tu hermano, a tu papá, a lo que sea, o sea, Dios no te va, cuando tú vayas a ver pornografía, no te va a poner una pistola o no te va a paralizar. Tú debes pedirle a Él. Él está esperando que tú le pidas que te saque de las cosas malas. Él está esperando que tú le pidas que te reconcilie con tu papá, con tu hermano, con tu tío. Él está esperando eso, pero tú debes pedirlo. Entonces, Él habló con la mujer. Si la mujer hubiera dicho, ¿sabes qué, Jesús? Tranquilo, yo no quiero de esa agua viva. Yo sigo con mi agua, chao, un placer hablar contigo. Y si la mujer se fuera, Jesús no pudiera haber hecho nada. Y él esperó la respuesta. Dijo, dame de esa agua. Entonces, aquí esa petición reunió las condiciones. Pedir de corazón, pedir sanamente, pedir sinceramente, reconoció su vacío y también quiso cambiar. La persona quiso cambiar, que es la pregunta que nosotros tenemos que hacernos. Porque para ser verdaderamente libre, tú tienes que aprender a pedir. Pero antes de aprender a pedir, yo te pregunto, ¿tú quieres cambiar? Ahí está la pregunta. ¿Tú quieres cambiar? Entonces, si quieres cambiar, vas a pedir. Entonces, viene el versículo 16, y cuando Jesús dijo, la pegué, lo hice, llamé la atención y ella me está pidiendo agua. Entonces luego saltó, fíjense, el verso 16, cuando la mujer dice, quiero esa agua, ahí es cuando Jesús fue al grano, al problema, al pecado de ella, que era la promiscuidad. Pero para sacarle la promiscuidad tuvo que usar el don profético. Y mire esto. Jesús le dijo, ve y llama a tu marido y ven acá. Respondiendo la mujer dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido. Porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. En esto has dicho la verdad. Qué tremendo. Entonces Jesús le sacó algo que ella sabía y sabía que Jesús no sabía eso. Y cuando se lo saca, le dijo a la mujer, y entonces la mujer me dice, Señor, me parece que tú eres profeta. Entonces, ¿qué hizo Jesús? Cambió la conversación para llevar a la persona al punto del pecado donde necesitaba esa mujer un arrepentimiento.
cambió la conversación para llevar a esa mujer a un verdadero arrepentimiento y le llevó a donde ella necesitaba. Entonces, como dicen, Jesús no ama el pecado, pero ama al pecador. Y también dicen que el mismo Dios que te muestra tu pecado y te redarguye, es el mismo Dios que te perdona y te libera. O sea que si Dios no te redarguye de un pecado, tú nunca te arrepientes. Entonces, Jesús nos revela también que convivir con una persona no es correcto, se debe casar. También Jesús le revela a la samaritana que tenía un problema en la parte sexual. Y cómo esa mujer se contaminó en la parte sexual, no lo sabemos. Tuvo su infancia, quién sabe si fue violada, abusada, o de repente maltratada por el primer marido, o quién sabe que esa mujer tuvo una herida en su corazón, una rabia que se lanzó a la promiscuidad. Entonces, también Jesús mostró su amor y que de la ignorancia de la persona, Jesús le revela su verdad. También que hizo Jesús con la mujer samaritana, la restauró. Ella estaba perdida, tenía esa vida, no podía estar en el pueblo públicamente porque la señalaban, la acusaban, estaba mal, esa mujer estaba mal. Entonces, ¿qué podemos ver en esta historia? Fíjense, aquí está la respuesta. Luego que Jesús le dice, ve y llama a tu marido, dice, entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid y ved, un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Fíjense esto, dejó su cántaro. ¿Qué quiere decir eso? Dejó el agua que le daba sed. Dejó su pecado. Y fíjense, fue a predicarle a los hombres. Fue públicamente a hablar. ¿Por qué? Y antes se escondía de las personas. Porque Jesús sanó el corazón de esta mujer. Jesús restauró a esta mujer. Restauró la imagen de esta mujer. Pero ¿cómo lo hizo? Fue directamente al grano. Ahora yo te pregunto, ¿qué es lo que te vuelve a dar a ti sed? ¿Cuál es esa agua que tú bebes, ese pecado que siempre bebes y te vuelve a dar sed? ¿Cuál es ese cántaro? ¿Qué nombre le pondríamos al cántaro de nosotros? Que te vuelve a dar sed y te vuelve a dar sed. Ese pecado que siempre lo hace y siempre le pides perdón a Dios. Entonces, ¿cuál es ese pecado que vuelves a tener sed y vuelves a caer en lo mismo? De eso es que tienes que salir. Pero para salir, yo te invito que hoy, ya sea ahora que estás viendo el video si estás solo, o luego de ver el video, busques un momento que estés solo, puede ser en tu cuarto, en la cocina, en la sala, en el baño, y le digas, Señor, hoy dejo el cántaro de la pornografía, que siempre me vuelve a dar sed. Hoy dejo el cántaro del chisme, hoy dejo el cántaro de la falta de perdón y perdono a mi papá, perdono a mis hermanos, etc. Hoy dejo ese cántaro. Y hoy hago lo que a ti te agrada, Señor. Y esa sería la petición correcta desde nuestro corazón. Amén. Yo voy a orar para que Dios te dé fuerza. Padre, yo te pido los que están viendo el video ahorita y los que lo van a ver más tarde, Señor, que tú le des fuerza, Señor, para que ellos dejen esa agua que les vuelve a dar sed, Señor. Yo te pido que tú los fortalezcas, los bendiga en el nombre poderoso de Jesús. Los bendigo con paz, con bendición, con fuerza, en el nombre poderoso de Jesús. Amén.
¿Cuántos dicen amén? Amén. Aleluya. Muchos besos y abrazos. Chao, Dios los bendiga.